en la industria Papel. de papel. Y nada más una cuestión, después de la presentación de don Sergio de 15 minutos, iríamos a un receso. La idea sería que muchas de las cosas que quizás no se pudieron decir en las presentaciones y que posiblemente muchos de nosotros tengamos preguntas o comentarios, que más bien tengamos una sesión posterior al receso para ampliar un poquito o abordar otros temas que han quedado en el tintero antes de la clausura. Gracias. Bueno, muy buenas tardes y saludos aquí a los señores de la mesa principal y a tan distinguido público. Pues cuando uno le toca de último tiene una ventaja que puede reforzar algunas cosas y una gran desventaja que es que no se le duerman antes del café, así que voy a tratar de ser rápido para que no suceda esto. Efectivamente, el tema eléctrico es un tema de muchísima importancia para todos y el sector industrial creo que con un peso importante, pero yo no voy a hablar solamente del marco regulatorio, sino de los antecedentes, de la situación actual y nuestras perspectivas futuras. Y esto está visto fundamentalmente bajo el ojo que vemos los empresarios las cosas, que es la competencia. ¿Cómo hacemos para mantener la competitividad de nuestras empresas? Esa es la pregunta que va detrás de todo esto. Por ahí vimos algunos números y este es números que tenemos de encuestas que hemos hecho en la Cámara de Industrias, en donde le preguntamos a nuestros asociados cuál es el porcentaje, qué significa el porcentaje de la energía dentro de sus costos de producción, no son sus ventas totales, costos de producción, y viene siendo aproximadamente un 8% como promedio, que ya esto es un costo bien importante, pero además de eso, cuando vemos el cuadro, podemos ver que aproximadamente un 40% de las empresas, ese rubro es mayor, 2 o 3 veces mayor que el 8%. Entonces, la energía eléctrica es particularmente importante para la industria y, repito, desde el punto de vista competitivo es de principal importancia. Y obviamente en los últimos 4 años consecutivamente en las encuestas de coyuntura que hace la Cámara, el gran ganador siempre es en términos de la pérdida de competitividad es el tema de las tarifas eléctricas y no es para sorprenderse, las tarifas eléctricas han subido casi un 300% en los últimos 10 años y solo el año pasado fue de alrededor de un 29%. Entonces, repito, viéndolo desde el punto de vista competitivo, no podemos ver nada más el entorno interno, tenemos que ver qué está pasando afuera. Y cuando vemos afuera, vemos que Costa Rica compite en el mercado internacional. Y cuando decimos competimos, producto de los tratados de libre comercio, no solamente son las empresas exportadoras, propiamente, sino también estamos hablando de las empresas locales que en el 90% o más enfrentan competencia de productos importados en el mercado nacional que entran bajo los tratados de libre comercio sin ningún arancel. Entonces, este movimiento de las tarifas eléctricas en los últimos 5 años, que es cuando hemos visto el crecimiento más importante, no lo observamos en mercados como Estados Unidos, México y Colombia. Y en este concepto de compararse, nos llama la atención, continuando con los temas de competitividad, que en Estados Unidos el año pasado la energía promedio viene siendo, ¿dónde está la lucecita? Está aquí, alrededor de 7 centavos de dólar por kilowatt. Y de este promedio nacional hay 2 estados que cuando los vemos llama la atención, Washington y Idaho, que tienen una matriz energética similar a la de Costa Rica, que mayoritariamente generan con fuentes hidroeléctricas, y estos además tienen tarifas más bajas de lo que tenemos en Costa Rica. Hablábamos del tema de Centroamérica. Centroamérica genera mayoritariamente con energía térmica, entonces es una matriz diferente que se supone más cara.
Pero cuando vemos la evolución de los precios en Centroamérica, efectivamente, y voy a saltarme el que sigue, como bien lo decía don Carlos, aproximadamente hoy en día estamos en niveles similares. El problema es que como sector industrial y sector competitivo, nosotros no podemos aceptar el perder las escasas ventajas competitivas que tiene uno en su mercado. Y la energía eléctrica era, hasta hace pocos años, una ventaja competitiva para las empresas y el industrial nacional. Entonces, la discusión hoy en día, que si estamos un centavo más barato o un centavo más caro de los países centroamericanos, no es la discusión que quisiéramos tener en la Cámara de Industria, sino más bien es cómo regresamos a la competitividad que teníamos hace 5, 8 años en este país. Perdón, me equivoqué de botón. Ok. Yo creo que las exposiciones han sido vastas, pero todos nos preguntamos por qué suben las tarifas eléctricas, y aquí voy a pasar muy rápidamente, pero este no es un tema fácil, y cuando uno pues empieza a estudiar en la Cámara, que estudiamos este tema profundamente, la cantidad de información, la diversidad de tarifas, digamos, las tarifas de media tensión, de alta tensión, los temas de tarifas de la energía y las tarifas de la demanda, en fin, es un tema complicado, pero tal vez si le preguntamos al público en general, la mayoría de la gente nos va a decir que es el tema del cambio climático lo que más nos está enfrentando. Y sin embargo, cuando hacemos análisis, vemos que hay muchísimos temas que efectivamente no tienen nada que ver con el cambio climático y nos están afectando en la energía, en el costo de la energía. Y esto es basado en la información que recibimos del ICE y la ARECEP. Analizamos los costos de las ventas de distribución y vemos que si bien es cierto el gasto de combustibles crece y ha crecido en valor absoluto importantemente, sobre todo desde el 2007, en términos porcentuales se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque el resto de los gastos de otros costos de generación, de transmisión y distribución crecen a un ritmo sumamente acelerado. Y cuando precisamente vemos estos gastos de operación, mantenimiento, administración y gestión productiva, que desde el punto de vista de un empresario son los gastos que uno más tiene acceso a controlar, vemos que estos gastos a lo largo de los años pues virtualmente duplican el índice de crecimiento de estos gastos duplica el índice de crecimiento de los precios, del índice de precios al consumidor. El tema de los arrendamientos operativos ni siquiera lo voy a tocar, yo creo que ya lo hablamos suficiente, pero aquí hay otro tema que también nos preocupa de manera importante, y es el costo precisamente de las inversiones que se están ejecutando o se han venido ejecutando en los últimos años, y cuando comparamos otra vez, qué necios los empresarios, solo comparar, pero es que esa es nuestra realidad, uno lo comparan todos los días nuestros clientes, nos cuesta, estamos viendo que los costos de nuestras inversiones en el país están saliendo muchísimo más caras que proyectos similares en Latinoamérica. Y este es un problema para nosotros de gran magnitud, porque como bien se ha dicho aquí, las inversiones que hagamos ahora las vamos a amortizar a 30, 40 o 50 años plazo. Es decir, si hoy en día nos cuesta caro lo que construimos, ese caro lo vamos a pagar por 30 o 40 años. Y bueno, y está el tema de las diferencias de las tarifas en generación que se da de proyectos versus proyectos privados, que no me voy a detener en esto tampoco. Pero tal vez la preocupación que vemos ahí se refiere a que, así como han crecido los gastos, el crecimiento de la demanda o el crecimiento de las ventas no viene en el mismo ritmo, más bien tiende, según los datos que nos dio la ARECEP, para el 2014 inclusive se prevé un decrecimiento de la demanda. Entonces, este tema de contabilidad regulatoria es algo que uno como empresario no maneja, pero como empresario no maneja muy bien el tema. Si yo subo mis gastos y vendo menos, estoy en problemas, ¿verdad? Y tal vez aquí haciendo
énfasis de que el crecimiento de la demanda eléctrica viene estancado, creemos que mucho de este estancamiento se da precisamente por lo que está pasando en el sector industrial. No pretendemos desconocer que la crisis del 2008 y del 2009 ha tenido un gran impacto sobre la gestión precisamente industrial, pero también vemos que la pérdida de competitividad del país está teniendo impacto sobre nuestras empresas. Y a diferencia de lo que quizá muchas personas tienen en mente, que la Cámara de Industria representa a grandes empresarios, nuestra Cámara representa un grupo de asociados similares a la estructura de las empresas nacionales. La mayoría son pequeños y medianos empresarios. Y cuando vemos gráficos como este, que nos facilita precisamente el ICE, de los clientes de industriales menores, y vemos la caída de clientes a lo largo de los últimos años, pues vemos con suma preocupación lo que está pasando en el entorno nacional y en la competitividad nacional. Repito, no todo es culpa de la electricidad, pero la electricidad era un factor competitivo importante para el sector industrial. En términos del modelo tarifario, sería cansarlos referirme a esto, pero sí quisiera puntualizar en algunas preocupaciones que tenemos. Primeramente, reconocemos la labor que está haciendo la Intendencia de Energía hoy en día, asumiendo roles y responsabilidades que tal vez en el pasado no se ejecutaron, pero sí tenemos la preocupación de que a través de estas prácticas vamos a lograr pues probablemente frenar un poco el crecimiento que estamos teniendo, pero nuevamente la preocupación del sector industrial es cómo hacemos para regresar a la competitividad que hace pocos años teníamos. Y bueno, haciendo nada más algunas reflexiones en términos de las debilidades del sistema de tasa de retorno o de costo plus, es el que no se incentiva el ahorro, el que recompensa las sobreinversiones y que no promueve la eficiencia. Y de alguna manera abrir un modelo regulatorio que asemeje o ayude a abrir algún espectro de competencia, llámese a través de benchmarking o herramientas por el estilo, creemos que es fundamental para que se dé este cambio, porque repito, como empresa y como empresa privada, difícilmente las empresas mejoran si no tienen competencia, y eso lo conocemos, ejemplos de empresarios de hace muchos años que eran protegidos, ojalá hoy fuéramos así todavía, no necesariamente mejoran si no reciben la competencia día a día. Bueno, nada más, ya se mencionó mucho los diversos modelos que existen y dentro de los análisis que hemos hecho en la Cámara, pues nos llamó mucho el tema del modelo noruego que incorpora el concepto de benchmark, otra vez una manera de introducir competencia y basado en ese benchmark es que fijan una proporción de la tarifa y con eso también de alguna manera estos modelos simplifican el tema regulatorio porque precisamente el control de la cantidad de información de que tiene que manejar la ARECEP y aquí la Intendencia de Energía es impresionante. Muy brevemente me voy a referir al plan de expansión eléctrica y en que efectivamente ese plan que acaba de ser publicado ahora en abril de este año lo dividimos en dos etapas, ¿verdad? Fundamentalmente esta primera etapa que llega hasta el año 2017 tiene los proyectos que ya están en ejecución, o sea, esto pues, se va a dar, ¿verdad? Y después del 2017 hasta el 2035 son pues las propuestas o ideas que habrá que ir adelantando. Pues en el proyecto que está hasta el 2017, o sea, en lo que tenemos fijo, básicamente es un 75% de hidroeléctrico y un 25% eólico. Y con este plan, pues, lo que se supone que va a suceder es que con la entrada de estos proyectos se reduce la demanda térmica para los próximos años,
pero básicamente nuestra matriz energética va a seguir siendo la misma. Y de aquí nos genera un montón de preguntas alrededor de esto. Y principalmente es lo que decía don Carlos, si este plan realmente responde a una estrategia nacional, y nuestra perspectiva es que no. Efectivamente el ICE tiene que hacer el plan, como lo apunta la ley, pero consideramos que este plan no responde a una estrategia nacional, y ahí, ¿verdad?, uno viendo desde afuera, si vemos el problema climático como efectivamente un problema que está afectando, le seguimos apostando al tema hidroeléctrico en el plan. No vemos en este plan, ¿verdad?, porque quizá no le corresponde al ICE, pero no vemos en este plan fuentes renovables, no vemos en este plan el tema del gas natural, que es la fuente de energía de transición, y como bien se presentó en los estudios, es lo que está generando fundamentalmente el crecimiento y mucho del ahorro energético en los otros países. Bueno, la geotermia, que dentro de los estudios que hemos observado en la Cámara, sí hay alguna posibilidad, si existe la voluntad de explotar la geotermia en parques nacionales, pero bueno, esto es parte de las decisiones que tenemos que tomar como país, ¿eh? Y bueno, el tema de generación distribuida y la participación del sector privado. Y ya para terminar rápidamente voy a pasar por algunas recomendaciones que la Cámara ha hecho, y me voy a tener solamente en algunas de corto plazo. Pero bueno, un poco lo que viene ya haciendo la ARECEP, y creemos que esto tiene que profundizarse, es la incorporación de parámetros de eficiencia. No solamente tenemos que ver costo por costo, sino tenemos que ver eficiencia en las metodologías. El tema de impulsar la tarifa horaria, que es algo que venimos también hablando reiteradamente, en la problemática eléctrica no es básicamente una problemática de demanda más que de energía, ¿verdad?, y cómo administramos nuestras horas pico, y si no hacemos nada desde el punto de vista de la demanda, o sea, de los consumidores, para controlar los picos, difícilmente vamos a controlar la matriz energética. Bueno, vigilancia sobre los proyectos, la estrategia de colocación, ¿verdad? Hablamos hoy en día de la importación con la línea CIEPAC, pero también deberíamos tener una estrategia de colocación cuando tenemos excedentes, por lo menos para pagar los costos de esa línea, ¿verdad?, que nos cuesta como 10.000 millones de colones al año. Metodologías tarifarias para el tema de generación distribuida, que creemos que todavía falta para impulsar esto más adelante, y un proyecto de ley también en el tema de generación distribuida, de geotermia de baja entalpía, que ese es un tema que la baja entalpía no es de interés realmente dentro del ámbito del ICE, y que podría ser una fuente importante para ciertas aplicaciones. Tal vez en el mediano plazo, y aquí es donde ya casi vamos terminando, y bien lo comentó, y creo que esa es una de las conclusiones primordiales, es como país qué vamos a hacer con nuestro Plan Nacional de Energía, ¿verdad? No vemos en lo que ha hecho nuestros últimos gobiernos, no hemos visto un Plan Nacional de Energía que realmente lo hagamos y lo concertemos y lo desarrollemos, y en base a eso midamos las cosas que vamos a hacer, ¿verdad? Porque cuando se trata el problema de geotermia, por sí solo hay ambientalistas que dicen, no, Dios guarde, toquen los parques, ¿verdad? Cuando tratamos el tema de gas, por sí solo dicen, no, Dios guarde, toquemos, que era lo que estaba diciendo don Carlos. Pero a la hora de que balanceemos nuestras necesidades energéticas, si pretendemos reducir el uso del combustible en transporte, ¿verdad? Aquí hablamos y oímos en programas de radio promoviendo el uso de carros eléctricos. Bueno, ¿y cómo de dónde vamos a sacar la energía si nuestra matriz de consumo de transporte se cambia a carros eléctricos, ¿verdad? Hay un tema del búnker, que ese se ha venido hablando, y en el largo plazo, efectivamente, aparte del tema de geotermia, que es un tema para nosotros muy importante, ¿verdad? Es una realidad cuando uno ve el consumo de
de los gráficos del CENSE, ¿verdad? Esa raya amarilla que aparece todos los días, ¿verdad? De la geotermia generando 24 horas al día parejo, a uno le encantaría verla crecer, ¿verdad? Pero creemos que en el mediano plazo y largo plazo la prospección y la exploración de gas natural es fundamental para este país, que además, si lo hacemos bien, contribuiría a solucionar otro gran problema, ¿verdad? Que es el fiscal. Y en general, en las conclusiones, es básicamente lo que ya hemos hablado, la mejor aplicación de la metodología regulatoria, pero ¿cómo hacemos? O más bien la problemática es cómo vamos a hacer para recuperar esa competitividad. Cambios en el modelo regulatorio, basado realmente en un verdadero plan nacional de mediano y largo plazo. Y ese plan nacional, ¿verdad? Que ya lo vimos, estamos teniendo cambios en nuestro modelo de gobierno, ¿verdad? Va a tener que ser concertado con muchísima gente, ¿verdad? Yo creo que ya precisamente lo que decía don Carlos, de que el ICE decide aquí se hace, eso ya cambió para todos, ¿verdad? Y este gobierno pues le tocará ver cómo hace para concertar un plan nacional a largo plazo, y en que obviamente el ICE tiene que ser pues uno de los principales actores. Yo creo que nosotros como industriales tal vez a veces se confunde, uno habla de generación privada y todo esto, pero yo creo que nadie está hablando de tratar de privatizar el ICE o algo por el estilo. El ICE creemos que va a ser y tiene que ser el principal actor en el tema eléctrico en el país. Y ahí hay que tener en mente el sentido de urgencia, porque lo que vemos en otros países, no en todos, tal vez unos con subsidios, yo no sé, pero sí vemos con el tema precisamente del gas natural, cómo están teniendo estrategias para reducir sus costos de energía y ser cada día más competitivos. Con eso termino y muchas gracias.